Bien, muy buenos días, damas y caballeros. Gracias por su presencia. Continuando con el programa que tenemos en nuestro Congreso Nacional de Acreditación, denominado Evaluación, Herramienta de Cambio, esta mañana vamos a tener presentaciones temáticas, ¿no?, bajo este mismo formato de salas que iniciamos el día de ayer en la tarde. En esta sala, la sala 6, vamos a tener el tema investigación aplicada en institutos y escuelas de educación superior tecnológicas. Y para esta presentación contamos con la presencia del ingeniero Otto French Hurtado. Es ingeniero mecánico de la Universidad Católica con maestría en Administración de Empresas por la Universidad de San. CEO fundador de Stratedu, con 20 años de experiencia en el tema de estrategias de servicios en el sector educativo. Es asesor del BID, del Minedu y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente director general de TechSoup. Fuertes palmas para recibir al ingeniero Otto French Hurtado. Ok. Buenos días a todos. En primer lugar, dado que este es un evento de calidad, hay que hacer algunas precisiones. No soy director general de TechSoup, fui director general de TechSoup hasta mayo de este año y actualmente soy el director de esta empresa que se llama Stratedu, que es una empresa que he formado y enfocado en las estrategias e innovación en educación. Lo segundo es que el tema ha cambiado, o sea, no vamos a hablar de investigación aplicada en Instituto Superior Tecnológico, sí voy a poder contar algo de eso. La verdad es que el tema que había propuesto acá es construyendo un instituto de excelencia, ¿no? Y dado que estamos en esta etapa de decir las cosas como deben ser, ¿no?, yo quisiera preguntar antes de continuar con la exposición, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuántos son docentes? Para tener un poquito más claro, quiero saber mi público. ¿Cuántos son docentes? ¿Pueden levantar la mano? Todos son docentes. ¿Quiénes son directores? Perfecto. Bueno, miren, estoy seguro que esta presentación va a ser de suma utilidad. Voy a tocar un poquito el tema, contar un poco la experiencia de investigación aplicada de TechSoup, para que también tengan algo del tema. Pero de lo que vamos a hablar ahora, con una introducción, es un trabajo que me encargó el BID. El BID me encargó que desarrolle la propuesta de valor de lo que sería un instituto de excelencia. ¿Cuál debería ser las características de un instituto de excelencia? ¿De acuerdo? Y para construir esta propuesta de valor, o sea, lo que hicimos fue entender a todo el ecosistema. Es decir, hablamos con los institutos públicos, algunos institutos públicos y privados, hablamos con alumnos de colegios públicos y de colegios privados, hablamos con directores de colegio, hablamos con los entes reguladores del sistema de educación superior tecnológico, hablamos con los empresarios, ¿de acuerdo? Y hablamos con gente de institutos. ¿Qué cosa queríamos? Queríamos entender y conocer cuáles eran, desde su perspectiva, las características de un instituto de excelencia, para trazar una ruta de hacia dónde deberíamos llegar. Solo para comentarles brevemente, Stratedu es una organización sin fines de lucro que agrupa a una serie de profesionales y de empresas cuya visión es construir un modelo, una educación de excelencia en general. Y queremos al 2022, ¿no?, impactar a 1 millón de personas. O sea, queremos que dentro de 5 años 1 millón de personas hayan sido impactadas con nuestro trabajo de manera favorable. ¿A través de qué? A través del fortalecimiento y la construcción de un ecosistema tech. ¿Se logra ver bien? ¿No se logra ver bien, no? ¿La pantalla? Es una pena, pero bueno, ¿dónde está el puntero? A ver, no. Bueno, ¿qué es un ecosistema tech? Tech significa tecnología, emprendimiento y conocimiento, por sus siglas en inglés, Technology, Entrepreneurship and Knowledge. Porque lo que hemos identificado a lo largo de todo este tiempo, desde TechSoup y después desde nuestra organización Stratedu,
que hay tres grandes tendencias que van a generar y van a construir el desarrollo económico, van a contribuir con el desarrollo económico de los países y en particular con el desarrollo económico del Perú. Uno es la industria 4.0. La industria 4.0 es una tendencia industrial, o sea, todo lo que es incorporar en el sector industrial temas de Internet de las cosas. Hemos escuchado hablar de Internet de las cosas. Internet de las cosas es nuestro celular y cómo se conecta con la radio, cómo se conecta con diferentes, a través de Internet, cómo podemos conectar diferentes periféricos, ¿no? A través de Wi-Fi podemos prender un radio, ahora ya no estamos cables, tenemos los parlantes, tenemos el iPhone y tenemos música. Bueno, ese concepto que es más de consumo, más cercano a nosotros, se está desarrollando en la industria. Las máquinas se van a comunicar entre ellas. Y esa comunicación de máquinas entre ellas lo que va a generar es una data que va a permitir analizar y mejorar el proceso productivo. Las industrias que están más avanzadas en el uso de este concepto de industria 4.0 es la automotriz y la industria de aviación. Pero se viene. La economía naranja, la economía naranja es… ¿Alguien ha oído hablar de la economía naranja? La economía naranja. La economía naranja, sí, claro, por supuesto. La economía naranja agrupa todas las disciplinas, a todas las profesiones, a todos los servicios alrededor del arte, la cultura, el desarrollo de software. Por ejemplo, todos hemos visto a nuestros hijos jugar los famosos videojuegos, ¿no? Y todos hemos visto a nuestros alumnos perder atención cuando les queremos dictar la clase porque están concentrados en este tipo de… Pero ¿quién desarrolla un videojuego? Un programador. Y es un programador que trabaja de la mano con un guionista, que hace la historia, y trabaja de la mano con un diseñador gráfico, que diseña las imágenes. Bueno, ahí hay tres profesionales que están involucrados en el desarrollo de un videojuego. Pero también videojuegos, o sea, que tiene una connotación negativa todavía para nosotros, los adultos. Hay un concepto que se llama los serious games, o sea, los juegos serios, que son precisamente softwares o aplicaciones desarrolladas con estas mismas herramientas y tecnologías, pero por ejemplo para hacer simulaciones. Recientemente en Estados Unidos ha salido un serious game, o sea, un juego que ayuda a los chicos en el manejo de la ansiedad y del exceso de consumo de golosina. O sea, es decir, premia al alumno, al joven, a través del juego para que cambie su conducta. Entonces, la economía naranja agrupa todos estos nuevos conceptos, la música, y vamos a hablar de música, por ejemplo, para ponernos en un contexto. Yo tengo dos hijos. El mayor estudió psicología en la Universidad Católica, ¿no? Y es el límite inferior de lo que podría ser lo que nosotros queríamos para nuestros hijos, ¿no? Yo estudié ingeniería mecánica en la Católica, mi esposa estudió ingeniería industrial en la Católica, queríamos que estudien ingeniería, decidió estudiar psicología, pero en la Católica, bueno, por lo menos en la Católica, ¿no? Entonces eso ya nos hizo sentir bien, o sea, va a ser un profesional de éxito, está estudiando en una universidad. Bueno, el segundo nos tomó un poquito más de trabajo asimilar lo que hizo y con su vida. Primero en cuarto de secundaria, cuando estaba en quinto, dijo un día que ya no quería terminar el colegio. ¿Sabes qué, papá? Ya no quiero ir al colegio. Y como comprenderán, eso es casi un trauma para un padre, ¿no? O sea, ¿qué hicimos? Nos cortamos las venas, el psicólogo, ¿qué pasó acá? Bueno, simplemente no quería terminar el colegio. A regañadientes lo hicimos terminar. O sea, con la profesora, la directora del colegio, la verdad es que, y ahí toco el tema de la importancia del director en general, porque si estoy trayendo un ejemplo de colegio, también es un ejemplo replicable en los institutos. O sea, los chicos son muy jóvenes, tienen muchas dudas, necesitan también un acompañamiento. Bueno, mi hijo, la directora del colegio lo convenció, terminó. Entonces dijo, ¿sabes qué, papá? Un año sabático. No. Año sabático, de ninguna manera, ¿no? Algo tienes que estudiar, ¿no? Entonces, le dije, tienes que estudiar algo. Bueno, voy a estudiar cine, nos dijo. ¿Cine? ¿Dónde? En la escuela de cine. ¿Qué escuela es esa? Bueno, era una escuela que tenía un buen director, era un director de cine antiguo, ¿no? O sea,
una secretaria, ¿no? Y 2 alumnos, donde uno de los 2 era él, ¿no? Esa era la escuela de cine, pero bueno, no importa. Con tal de que estés yendo a algún sitio, bien. Un semestre terminó la escuela de cine y me dijo, ya no quiero estudiar en la escuela de cine, quiero estudiar diseño publicitario. ¿Dónde? En Toulouse-Lautrec. Bueno, Toulouse-Lautrec. Se metió a Toulouse-Lautrec un semestre más. Hizo su semestre y después me dijo que ya no. O sea, en la práctica se tomó el año sabático, solo que me costó, ¿no? Porque tuve que pagar las pensiones de las 2 instituciones, pero se tomó el año sabático. Bueno, ¿qué sigue? Le dije, bueno, ahora voy a estudiar música. Realmente él es bueno con la música, realmente es bueno con el cine, todo esto. Él nos salió artista, realmente. Esa es su orientación, clarísima. El esposo, perdón, el esposo soy yo. El papá de mi esposa, ¿no? Mi suegro, que en paz descanse, fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional, don Leopoldo La Rosa. Claro, de ahí sale, ¿no es cierto? Lógico, claro. Esa es la pelea que tengo con mi familia siempre. O sea, la familia de mi esposa dice que Johan salió al abuelo. Pero yo siempre les digo que tengo 2 sobrinas, hijas de mi hermana, ¿no? La mayor estudió canto lírico en el conservatorio. Y la segunda hace hip hop, danza, pelea callejera, ¿no? En este grupo, esta escuela de D1, ¿no? Y es profesora. Entonces, claro, está terminando periodismo en la universidad para contentar a sus papás, ¿no? Para contentarlos de que va a terminar algo en la universidad, pero ella se va a diferentes países a concursar, a competir, enseña. Y yo le digo, oye, en mi familia no hay nadie que sea músico, ¿no? O sea, no está don Leopoldo La Rosa, pero tengo 2 sobrinas que también hacen música. Y en realidad, claro, los genes ayudan, el entorno ayuda, ¿sí? Pero fundamentalmente el entorno estimula diferentes habilidades. Bueno, regresemos a la historia de mi hijo, porque me avisan cuando 3 minutos más para poder avanzar. Entonces regreso a la historia de mi hijo, que decidió estudiar música y postuló a la Escuela de Música de la Católica. Y me pareció buenísimo, ¿correcto? Porque era una carrera de 4 años o 3 años y medio, no me acuerdo. No era una universidad y era lo que yo sentía que mi hijo, y en esa época ya estaba en TecSoup, trabajando en TecSoup, pero yo sentía que eso era lo que a mi hijo le servía, porque era más práctico, ¿no? Más orientado, y artista y orientado a temas prácticos. Y dije, oye, en la universidad te vas a morir. Bueno, avanzó un año en la Escuela de Música de la Católica, y en eso a la Católica no se le ocurrió mejor idea que convertirla en una facultad. Creó la Facultad de Artes Escénicas, juntó la Escuela de Música, la Escuela de Teatro, la Escuela de Danza y creó la Facultad de Artes Escénicas. Y yo dije, pucha, me fregué, porque mi hijo agarró y dijo, quiero ir a la Facultad de Artes Escénicas. Yo le digo, ¿qué vas a hacer ahí? Le digo, estudios generales, letras, no, eso no es para ti. No, es que mi enamorada ha entrado a la universidad. Bueno, entró a la facultad, dicho y hecho, no le fue bien con los cursos de letras, pero avanzó, hasta que un día, convencido seriamente de lo que quería hacer por la vida, llegó a la casa y nos dijo, papá, mamá, voy a estudiar dirección y producción musical en Berkeley, la universidad más famosa de Estados Unidos, en Boston, en temas de música. Y obviamente eso, ya que cambie no me preocupaba, pero que piense ir a Boston, eso sí me iba a casi cortar las venas, ¿no? Tenía que vender todo para poder pagarle en Boston. Y me dijo, pero no te preocupes, no te va a costar más. Y es así que no me la creí. Dije, ¿qué pasó? Voy a seguir un programa en Berkeley Online. Resulta que en ese momento mi hijo había hecho varias cosas que me convencieron de que tenía que apoyarlo en esa decisión. Había sacado los certificados del colegio, había sacado los certificados de la universidad, los había mandado todos a Estados Unidos para que le convaliden 44 créditos de los 120 créditos que tiene el programa de producción y dirección musical en el Berkeley Online. Además había, con su plata, su plata, porque ya tocaba en unas bandas, hacía sus chivos, esas cosas que le dicen los músicos, se pagó el examen del TOEFL. Él hablaba muy bien el inglés, felizmente. Bueno, ya estaba, ya lo habían admitido, no sé, simplemente lo único que me estaba pidiendo era que le pague la pensión, que me costaba, felizmente, casi igual que lo que estaba pagando en la Católica en ese momento. Pero ahora mi hijo es la persona más feliz del mundo.
está estudiando su carrera online. Lleva 12 créditos cada semestre porque trabaja en 2 bandas. Trabaja en una banda muy joven, contemporáneo a él, que se llama Dan Dandero, ¿no? Y yo sé, pasó anoche fue la presentación de del primer CD de esta banda. Pero también, como él es tecladista, todo lo que es teclados, ha hecho, se especializó en temas electrónicos gracias a este programa de Berklee Online, y entonces lo llamó la gente de Turbopótamos. ¿Alguien ha oído hablar de Turbopótamos? ¿No? Bueno, Turbopótamos es una banda que no está en la generación entre mi hijo y nosotros, al medio. ¿Ya? Es una banda un poquito, 10 años mayor que mi hijo. Pero esa es una banda buena, pero que nunca tuvieron temas, o sea, elementos electrónicos en su mundo musical, en su formato musical. Y mi hijo fue la clave para modernizar la banda. Al punto que han sido teloneros de Linkin Park. ¿Han oído hablar de Linkin Park? Algunos sí. Bueno, Linkin Park es una banda famosa americana. El vocalista se suicidó hace poco. Claro, Turbopótamos con mi hijo fueron teloneros de Linkin Park en el Estadio Nacional, ¿no? Entonces ya estoy sintiéndome orgulloso de cosas que hace 10 años probablemente ni se me hubieran ocurrido. ¿A qué llega? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Los chicos están cambiando. Ya cambiaron. No solo en sus intereses profesionales, sino también en sus intereses de cómo aprender, ¿no? Y la verdad es que tenemos que reflexionar alrededor. Y ese fue uno de los elementos que tomamos en cuenta a la hora de construir esta propuesta de valor. Que dicho sea de paso, llegamos a mi hijo por la economía naranja, pero es que la economía naranja tiene un gran potencial. Podría ser, si juntamos todas las economías naranjas del mundo, serían la 9ª potencia mundial. Es decir, en el arte, en el desarrollo de software, en la cultura, en el entretenimiento, hay un mundo de oportunidades para jóvenes profesionales, para jóvenes, ¿de acuerdo? Y es un mundo de oportunidades también para un país, porque resulta, ¿ya?, que salvo por el problema del inglés, todos saben que los indios, en la India, ¿se les dice indios o hindúes? ¿Quién me ayuda? ¿Hindúes o indios? Ya, indios, ¿sí? Entonces, los indios son expertos en desarrollo de software, ¿ya? Tienen una ventaja con respecto a los países europeos y americanos, perdón, tienen una ventaja con respecto a los latinos, que es que dominan el inglés, pero tienen una ventaja, su horario es terrible. Entonces, para trabajar con los indios, desde este lado del continente, tanto los americanos como nosotros, o sea, hay que amanecernos, ¿ya? En cambio, Latinoamérica tiene los mismos usos horarios. Y entonces en Colombia es en Latinoamérica el 3er país en desarrollo de software, ¿ya? Tenemos a México, tenemos a Uruguay y tenemos a Colombia. Y la pregunta es, oye, ¿por qué ellos pueden hacer desarrollo de software y nosotros no? ¿Tiene que ver con recursos naturales? ¿Tiene que ver con que tenemos más costa, más sierra, mejores biodiversidad? No, tiene que ver simplemente con un talento que se desarrolla desde el colegio, ¿correcto? Y que cualquiera de nuestros jóvenes podría ser competitivo en ese tipo de especialidad. Y entonces eso nos tiene que abrir la mente hacia, si este es el mundo que se nos viene, que es Industria 4.0, la economía naranja y la transformación digital, ¿qué estamos haciendo como país y como instituciones educativas para alinear nuestra propuesta de valor a esas necesidades? Lo que diseñamos para el BIT fue un modelo de excelencia basado en 7 factores. Es decir, hay varios estudios, el estudio de McKinsey, el estudio de la OCDE, que han identificado, que han revisado los diferentes modelos de excelencia, o los modelos que son exitosos, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, ¿no?, países desarrollados, y identificando y mirando esos modelos identificaron algunos factores. Nosotros en el trabajo que hicimos para el BIT juntamos todos esos estudios, pero le pusimos nuestro ají peruano, ¿no?, nuestro ajo peruano, porque en el entendimiento de la conversación con las personas y las experiencias, los estudios hablaban de solamente 3 o 4 factores, entre uno u otro. Eso ayuda. Yo luz no necesito, ¿ah? Y si la creo que se visualiza mejor cuando lo apagan, ¿no? No los veo, no se me duerman.
Eso es todo. Ya. Entonces, ¿cuál es el primer factor? El factor de éxito. Si queremos tener éxito cuando hacemos, lideramos, gestionamos, tanto como país o como institución, como gobierno regional o como institución, para que tenga éxito un instituto, lo primero es la estrategia. Y la estrategia tiene que ver, oye, ¿a qué mercado o a qué cliente voy a atender? Y acá siempre hay la discusión, ¿quién es el cliente? ¿El alumno o el sector económico? ¿Ah? El alumno, el sector económico, él es el cliente, el alumno es un consumidor de nuestra propuesta de valor. ¿De acuerdo? Esta es una discusión existencial, ¿ah? Podríamos quedarnos acá todo el día hablando de si cliente, alumno. La verdad es que, ¿qué es lo que espera un joven que entra a una institución educativa? Conseguir trabajo, ¿correcto? Entonces, si yo le doy una propuesta de valor que no es pertinente, es decir, que cuando termine no va a conseguir trabajo, estoy fallándole a esa persona. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la expectativa de la empresa? Yo quiero gente para que entre a trabajar a mi empresa. Y si tú no me das esos profesionales, yo empiezo a decir, oye, hay 40% de déficit de la mano de obra técnica, calificada, profesionales, que necesita el país. En realidad, uno tiene que entender que nuestra propuesta de valor tiene que atender y engranar dos necesidades claras. La pertinencia, nosotros le hemos llamado así, las carreras tienen que ser pertinentes, eso quiere decir que tienen que estar alineadas con las necesidades del empleo, pero también tienen que ser atractivas. Eso quiere decir que tiene que ser lo suficientemente interesante para que un alumno, un joven, se motive para estudiar esa carrera. Y entonces el gran reto de nuestro país es cómo hacemos para que los jóvenes se motiven en carreras de ciencia y tecnología, porque les acabo de resumir a la introducción que yo soy ingeniero mecánico, mi esposa ingeniera industrial, y ninguno de mis dos hijos, y ninguno de mis dos sobrinas, que es toda la rama familiar, son dos hijos y dos sobrinos, ninguno ha estudiado una carrera de ciencia y tecnología, ¿no? Y mi cuñado es ingeniero también, de la uni. Entonces decimos, ¿qué pasó acá? Bueno, por un lado, las carreras de ciencia y tecnología, siendo un atractivo futuro laboral importante, no son atractivas y los chicos, por lo tanto, no quieren estudiarlas. Y este es un fenómeno mundial, ¿correcto? Entonces, la estrategia tiene que ver, bueno, ¿a qué sector? Si estoy en Madre de Dios, ¿qué sector económico debo atender con mi propuesta de valor, con mis carreras? Minería, sí, minería, sí. Hay un problema. A ver, miren, turismo, ¿no? Turismo de aventura, biodiversidad, cualquier tema de biodiversidad, o sea, turismo, biodiversidad, ¿no? Ingeniería forestal, minería también, porque en Colombia hay un proyecto minero fluvial, o sea, con las mismas características técnicas de lo que pasa en Madre de Dios. El problema es que no está, en Madre de Dios está siendo gestionado de manera informal, irresponsable y con falta de presencia del Estado para regular eso. Pero la minería aluvial es el término, perdón, la minería aluvial es una minería técnicamente con estándares y tecnologías que puede serlo rentable y amigable con el medio ambiente. Yo entiendo siempre que hay este problema de la contaminación. Miren, la contaminación empieza con nosotros, ¿no? O sea, pero no quiero entrar a otro tema de discusión político, ¿ya? Pero la estrategia es importantísima. Después viene la calidad, o sea, es decir, si yo ya definí a qué alumno me voy a dirigir, qué competencias terminales voy a ofrecer para que ese alumno se inserte en un mercado laboral al que yo estoy atendiendo. Yo puedo ser un instituto que atiendo la región de San Martín o la región de Madre de Dios, pero también puedo ser un instituto que atiendo una oferta de carreras para una macrorregión. Incluso, ¿por qué no pensar en todo el país? ¿No? Cuando yo hablo con la gente del ministerio, le digo, oye, la carrera de mantenimiento de plantas industriales o mantenimiento industrial es una carrera transversal a todo el país. A todo el país. Así que todos los institutos que tú des, o sea, primero en cada región seguramente debe haber un instituto que ofrece la carrera de mantenimiento industrial. Solo que, si estoy en Madre de Dios, la orientación, o sea, será en la industria maderera,
¿correcto? Si estoy en Piura, será, agroindustria. Si estoy en Ancash, será de repente minería. Pero es mantenimiento industrial. Y por lo tanto las competencias terminales son muy parecidas, o casi las mismas, en cualquiera, en todas estas carreras, y por lo tanto debería estar articulado, ¿no? Todo el sistema educativo debería estar articulado. El modelo calidad lo que tiene que hacer es asegurar que lo que queremos hacer se logre. Y tiene que estar definido un sistema de mejora continua, que después nos lleva a una acreditación nacional y eventualmente, si queremos en algún momento, a una acreditación internacional. Ventajas de una acreditación internacional, siempre me las han preguntado. Miren, la acreditación internacional lo que nos da es un nuevo estándar de comparación. ¿De acuerdo? Pero hay que pasar por la acreditación nacional primero, antes de ir a jugar, es como el descentralizado, ¿no? Primero jugamos la Copa Perú, después el descentralizado, si somos buenos nos vamos a la Sudamericana y ahora al Mundial, claro, ¿no? Pero es un proceso, por lo tanto no hay que apurarnos, hay que dar paso a paso. El siguiente tema es liderazgo y clima organizacional. Así es, correcto. Sí, liderazgo y clima organizacional. El liderazgo tiene que ver con el director. Y aquí mi recomendación. Nosotros, los directores, son los ejes, los responsables de crear un clima laboral en la organización que esté abierta a retarse permanentemente. El director es responsable, es el líder, es el que construye, el que marca el norte, el que va y abre las puertas del gobierno regional, abre las puertas de las empresas. Ahí sí yo sé que hay un problema, ¿no? El director tiene casi como la mitad de su tiempo con una carga administrativa, ¿no? Terrible. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes que eso es lo primero que hay que quitarle. Porque lo contrario no tiene tiempo para hacer lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer un director es liderar su institución, motivar a sus docentes, responsabilizarse por sus alumnos, articular con el sector empresarial, alinear la estrategia, y tiene que estar preparado para eso. El siguiente tema es articulación con… A ver, ya no veo bien. A ver, tengo que mirar bien acá. Articulación con las empresas, correcto. Y después viene… Ya, perfecto. El siguiente tema es articulación con las empresas. Articulación con las empresas es precisamente esos mecanismos que hacen que primero que nuestros programas sean pertinentes. Si yo no estoy hablando con las empresas, ¿cómo hago para que sean pertinentes? 1, 2, la articulación con la empresa tiene que ser un mecanismo que permita al docente mantenerse actualizado. Porque hay docentes que pueden ser a tiempo parcial, que vienen del sector industrial, pero hay docentes que tienen que ser a tiempo completo porque le dan pues esa fortaleza, esa columna vertebral académica, ¿no? Que le da sostenibilidad a la institución. No puede ser todo este tiempo parcial, si no, no hay institucionalidad, si no hay no hay un equipo de trabajo para hacer que la institución vaya creciendo. El líder motiva, da el norte, pero el equipo, que incluye a la gente de administración, no solamente los docentes, todo el equipo, tiene que empujar el coche. Entonces, esta articulación con las empresas tiene que permitir que los docentes puedan mantenerse actualizados permanentemente, no necesariamente a través de cursos, porque los cursos de capacitación ayudan, pero lo que más ayuda es la posibilidad de tener una pasantía de una semana, por ejemplo, en una empresa. Y eso sí, lo que les estoy contando lo hacíamos en TecSoup. En la época de vacaciones nosotros tenemos un equipo, ¿no? Eran 2 personas, que buscaban las pasantías para los chicos, pero al mismo tiempo buscaban las pasantías para los docentes. ¿Ya? Y otro mecanismo es, cuando los chicos van a una pasantía, el docente está encargado de ese proyecto, de esos chicos. Entonces esa es una forma de articular y entender lo que está pasando. No hay forma. Los modelos exitosos en todo el mundo se basan en que el aprendizaje se da fundamentalmente en el sector empresarial. Los modelos alemanes, finlandeses, la evidencia es que los alumnos pasan más tiempo en una empresa que en las aulas. Pero esa no es nuestra realidad. Ni siquiera el Senati tiene esa capacidad para tener casi 80% del programa dentro de una empresa. Nuestra realidad es otra y tenemos que adecuarnos a esa realidad. Entonces, si no podemos tener
todo el programa dentro de la empresa, tenemos que por lo menos asegurarnos que nuestros docentes tengan esos espacios de conocimiento y entender las nuevas tecnologías. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la empresa? ¿Qué está necesitando la empresa? Y yo creo que ahí la carga académica de un docente tiene que ser compartido entre las horas lectivas y estas experiencias en el sector empresarial. Y llegamos al tema de docentes. Por supuesto, docentes es clave, ¿no? Está claro que el que construye el aprendizaje, el que ayuda al alumno a desarrollar sus competencias es el docente, cuyo rol ha cambiado. El rol del docente tiene que ser un facilitador. Y yo sé que eso es difícil porque, a ver, ¿cuántos son docentes? No sé si son docentes de educación básica o de educación superior. Superior, ya, superior, perfecto. Entonces, yo no puedo hablar por todos los casos. ¿Qué pasa con los docentes o qué pasaba con los docentes de TecSoup? ¿Ya? Eran excelentes docentes en términos del dominio de la tecnología, ¿correcto? Conocían muy bien las técnicas, el proceso de limado, por ejemplo, ¿no? Cuando los chicos aprendían a limar. De hecho, un curso que a mí me jalaron 3 veces, el laboratorio de metrología, nunca lo pude aprobar. Sí lo aprobé al final, ¿no? Pero me tomó trabajo. Pero el docente sabía muy bien estos temas, pero se encontraba con un chico que venía con otro perfil, un chico que tiene otras expectativas, un chico que no tiene ni siquiera la paciencia para esperar que el profesor le enseñe la técnica, sino que de frente quiere aplicar, quiere hacerla. ¿Eh? Entonces el docente de TecSoup carecía de 2 elementos. Uno era metodologías de enseñanza, algo que dominan muy bien los profesores de educación básica, ¿no? Porque son preparados para ese fin, mientras que los de educación superior tecnológica o de universidades se prioriza nuestra experiencia profesional, nuestra formación profesional, pero no necesariamente tenemos las herramientas para enseñar, ¿de acuerdo? Para entender a un muchacho y para poder dirigirlo correctamente. Y lo otro es las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías. O sea, hoy están de moda, y no de moda, sino que científicamente comprobadas, aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en casos, aula invertida. Todas estas metodologías hay que aplicarlas en el aula de clase porque son las que enganchan al chico. 1, 2, son las que ayudan a que el conocimiento se construya, porque el modelo, o sea, el mejor modelo es el constructivista. Se usa en educación básica, los chicos construyen el conocimiento. Eso no necesariamente se daba, por ejemplo, en TecSoup, ¿no? Todavía tenía profesores que eran conductistas. Esto se hace así, ¿de acuerdo? Y esta es mi pizarra y acá esta es la secuencia, ¿no? La fórmula, la aplicación. Y en realidad eso tiene que cambiar. Lo otro que ha aparecido pues son todos estos aparatos tecnológicos, y los chicos están enganchados, ¿no? Están en clase, ustedes están explicando, ¿no? Como yo ahorita, ¿no? Menos mal los tengo enganchados, pero yo estoy haciendo exactamente lo que no debería hacer acá un taller, una dinámica para que ustedes estén, ¿no? Pero ustedes son de mi escuela pues todavía, ¿no? Nosotros somos de la misma escuela. Claro, si acá hubieran chicos seguramente no podría estar haciendo esto, ya se hubieran ido la mitad y la otra mitad estaría conectado chateando. Y lo que yo me acuerdo de una anécdota con mi segundo hijo que es más digital, ¿no? Un día estábamos sentados los dos y no se me ocurrió mejor forma que mandarle un mensaje de texto para que me haga caso, ¿no? Ahí en la mesa. Hola, ¿cómo estás? ¿Me miró? Hola, sí, oye, estamos tomando un café. Claro. Entonces estas herramientas no tienen idea de la cantidad de herramientas tecnológicas que hoy día están diseñadas para ayudar el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí entra a tallar un elemento importante que se llama la experiencia de aprendizaje activo. Necesitamos que alguien, ¿no?, nos ayude con ese proceso, porque no estamos preparados, no los conocemos. Entonces, normalmente en la institución deberíamos buscar a un champion,
probablemente alguno de estos docentes más jóvenes, que nos ayude a diseñar la experiencia de aprendizaje con nosotros. Nosotros sabemos de qué cosa queremos enseñar, pero él sabe cómo enseñar esto a los chicos. Entonces, esa dimensión del diseño de la experiencia de aprendizaje, que antes era 100% responsabilidad del docente, o sea, el docente era el dueño del aula, pero como ha cambiado el público objetivo, necesitamos cambiar esa experiencia de aprendizaje. Nosotros no la sabemos, no es que no podamos aprender, pero nos va a tomar pues un tiempo. Entonces necesitamos a alguien que nos acompañe en el diseño de la experiencia de aprendizaje con temas de metodologías activas, temas de TICs. Por ejemplo, BlendSpace. BlendSpace es un software en el que un docente puede agarrar y decir, miren muchachos, a todos ustedes les voy a mandar el link en BlendSpace. Y en BlendSpace, ¿qué cosa hay? Hay de repente un video, ¿no? El tema, ¿no? El tema vamos a hablar de transferencia de calor, ¿no? Y hay primero un video. Después del video hay un PPT, muy corto. Después del PPT hay un pequeño quiz. Y después del quiz hay la lectura, el capítulo 24 del libro de Mecánica de Fluidos, ¿ya? Los chicos no llegan al capítulo 24 de Mecánica de Fluidos, pero sí se enganchan con el video, sí se enganchan con el PPT, sí se enganchan con el quiz, y cuando vienen a clase, ¿no? Porque además les ha llegado el link por el medio que ellos usan, ¿correcto? Cuando vienen a clase, ustedes dicen, bueno señores, yo no voy a hacer la clase la tienen que hacer ustedes. Así que vamos a armarnos en grupo y empezamos a discutir sobre el tema. Y en ese momento el profesor, dependiendo del nivel de aprendizaje, hace los reforzamientos. Esta es la teoría, ¿no? En la práctica no es tan sencillo, pero es un proceso. A TecSoup le tomó 4 años para que nuestros docentes, habiéndole metido mucho punche a este tema, pudieran incorporar, o sea, después de 4 años, el 100% de nuestros docentes incorporaron en su clase, en su programa, en su curso, por lo menos, una herramienta de metodología activa y una TIC. ¿Eh? O sea, eso quiere decir que más o menos el 30% de su dictado todavía sí era nuevo y el otro 70% todavía era el antiguo, ¿correcto? Que no tiene nada de malo, o sea, es decir, no es que las metodologías, o sea, los modelos de enseñanza, o sea, una clase presencial, una sesión magistral, no necesariamente es mala. Yo recuerdo a un profesor de física en la Católica, estamos hablando de, mejor no cuento, muchos años atrás, que nos tenía enganchados. Él hacía su clase magistral y el aula de la Católica era estas antiguas que tenían para 200 personas y todos estábamos ahí atiborrados porque era el mejor profesor de física que teníamos, ¿no? Y después sentaba a un pata en una de esas sillas, a uno de los chicos para hacer el efecto Coriolis, ¿no? La fuerza, lo sentaba en una silla, la giraba, o sea, abre los brazos, giraba y cierra los brazos y cuando cerraba salía disparado, ¿no? Y todos nos reíamos, pero nos enseñaba en clase, bajo un modelo de sesión magistral, pero era muy activo. Nuevamente, el séptimo elemento ya tiene que ver con lo que siempre hemos visto en los reglamentos del Ministerio, el programa de estudios. Y el programa de estudios tiene que tener un ciclo cero inevitable. O sea, la verdad es que la brecha entre la educación básica y la educación superior es grande todavía y encontramos muchos chicos con debilidades en su formación básica y que tenemos que cubrir y atender. Hay que hacer un programa de reforzamiento que no es necesariamente, o sea, no hay que tomarlo como qué mal es la educación básica, tenemos que reforzar, sino más bien hay que tomarlo en positivo, que es qué herramientas necesita este joven para poder enfrentar con éxito lo que viene en el instituto. Las competencias técnicas son las que conocemos, pero hay 3 elementos adicionales que son importantísimos. La tutoría o el acompañamiento, que tiene que ser más intenso al final y que deja de ser intenso al inicio. O sea, hay que darle mucho acompañamiento. Los chicos vienen con muchos problemas, con familias disruptivas, mucha agresividad en la calle. Sobre todo los chicos de Lima, en provincias de repente todavía, o sea, fuera de la capital, fuera de las capitales, ¿no? O sea, el ambiente es un ambiente un poco más sano, ¿correcto? Aunque hay muchos problemas en familias. Pero en Lima, el chico vive en una zona pues expuesto a agresiones familiares o de su entorno y le impide tener un buen rendimiento. Eso está
súper evidenciado en varios estudios con chicos de los programas Beca 18, ¿no? O sea, después tenemos el tema de competencias para la empleabilidad, y aquí, como no las podemos leer, ¿cómo estamos de tiempo? Ya. Voy a hablar de las que, hicimos una encuesta con los empleadores y destacaron las siguientes, ¿ya? Resolución de problemas, capacidad de análisis, comunicación, innovación y trabajo en equipo. Resolución de problemas, capacidad de análisis, comunicación, innovación y trabajo en equipo. Estas fueron las 5 competencias más valoradas por el sector empleador de cualquier egresado. O sea, no depende de que estudies la carrera de marketing o la carrera de mantenimiento mecánico. O sea, realmente ellos lo que esperan es que en el puesto en el que contraten a un joven, estas 5 competencias se den. Y la más importante, yo quiero reflexionar sobre 2 de ellas. La más importante es comunicación. Es real. Si no entiendes lo que lees, no vas a aprender nada. Entonces, comunicación es la más importante. Y una nueva es innovación. Es decir, las empresas esperan que los alumnos, los jóvenes que terminan la carrera, tengan desarrollada la competencia de innovación, que puede estar desarrollada en 2 dimensiones. Es decir, el chico o cualquiera de nosotros podemos ser creativos, imaginativos y por lo tanto de por sí somos los que damos las ideas. Pero si no eres de esas personas, que no tiene nada de malo, o sea, tienes que ser pro innovación. Es decir, tu actitud tiene que ser de apertura a las nuevas ideas, ¿correcto? O sea, si tu actitud es negativa, no, eso no funciona, eso no es así, entonces ese chico no va a pasar ningún proceso de selección. Tiene que ser abierto. ¿Y por qué toco esta en particular? Porque la innovación no es una competencia, bueno, en general las competencias blandas no se enseñan, se desarrollan. Y la innovación se tiene que desarrollar en un ambiente de innovador. Y si nuestro espacio educativo no es innovador, si nuestro director del colegio no permite, no es abierto a la innovación, no genera espacios para que sus docentes y su personal administrativo planteen nuevas ideas, no crea mecanismos a través de los cuales dice, oye, este año, ¿cuáles van a ser los proyectos en los que los chicos se van a embarcar? A ver, ¿qué ideas hay? ¿Cómo nos complementamos todos? En TechSoup, la verdad es que me costó trabajo, pero lo logré. Creamos 2 cursos, uno de técnicas de innovación y otro de innovación aplicada, que era obligatorio para todos los alumnos de todas las carreras, eran 13 carreras, ¿de acuerdo? Pero tenía una condición adicional. En cada aula de clase no podían haber alumnos de la misma carrera. Tenía que estar alumnos de todas las carreras. Entonces, claro, lo que fue terrible fue armar los horarios, ¿no? Felizmente, como estudian de lunes a viernes, el horario de este curso fue el más odiado porque era los sábados. Era el único día en el que no se cruzaba nada, ¿no? Entonces los chicos tenían clases, en el aula estaban chicos de tecnología mecánica, de electrónica, de videojuegos, de desarrollo de software, de química, y tenían que armar grupos multidisciplinarios, tenían que plantear un proyecto, no importa. El primer problema que tenían es ponerse de acuerdo en el proyecto, porque como ni se conocían, ni tenían la misma especialidad, ¿no? Claro, cada uno jalaba lo suyo, pero es su problema. Finalmente aparecía un proyecto y después tenían que desarrollar el proyecto. Lo importante no era si el proyecto era exitoso o no, lo importante era todo ese proceso de apertura, de escucha, de comunicación, de integración. Y este es un curso que se dicta en 4º semestre, justo antes de que vayan a su primera práctica al mercado laboral, que es justo el momento en el que uno sale, ¿no? Van a una empresa y ahí no conocen a nadie, tienen que trabajar con muchas personas que tienen su propio punto de vista. Entonces, era como casi un entrenamiento para eso. Miren, es una idea simple, pero es una idea que ayuda al desarrollo de esta competencia. Tenemos 5 minutos y estamos en la lámina 2 y tenía 50. ¿Ah? Pero
El siguiente factor, dentro de este factor 7, que son ciclo 0, competencias técnicas, competencias blandas, tutoría y experiencias reales de aprendizaje, ¿no? Tenemos que asegurar que nuestros alumnos tengan experiencias reales de aprendizaje. Dentro de la institución, si tenemos los laboratorios, en las empresas, a través de proyectos. Miren, Olin es una universidad en Boston, que ingresan los chicos al primer año, ¿correcto? Y en el primer año le dicen, miren señores, este año vamos a fabricar un motor de combustión. Ese es el proyecto para todos. Los laboratorios están ahí, los profesores de cada materia están acá, los materiales están al fondo, empiecen a construir su motor y nos preguntan qué necesitan. Punto. Y los chicos empiezan a investigar, es un reto, eso es aprendizaje basado en retos. Los chicos se ayudan entre ellos, empiezan a averiguar y empiezan a buscarlo, y el profesor está monitoreando. Hay muchas herramientas de monitoreo, inclusive las universidades tienen sistemas que monitorean en qué páginas web están los chicos, ¿no? ¿Están investigando o están en Facebook? ¿No? Y nos da estadísticas. Es mucho más sofisticado, pero con esas tecnologías uno puede saber si nuestro alumno necesita un acompañamiento especial, ¿no? Cuando no hay tecnología, llamamos a los psicólogos. No, los psicólogos siempre nos tienen que acompañar de todas maneras en este proceso. En resumen, el éxito de una propuesta de valor de un instituto de excelencia son estos 7 factores. Podemos profundizar en cada uno de ellos, hay muchas experiencias al respecto, pero quiero que se lleven, o sea, el cierre de esta presentación es con claridad. Uno, para mí lo más importante es que tenemos que entender que nuestra oferta educativa tiene que ser pertinente y atractiva. ¿Correcto? Pertinente porque tiene que enfocarse en un sector empresarial que va a generar empleo. Tengo una lámina en la que miré los institutos más importantes de algunas provincias, ¿correcto? Y la verdad es que todos enseñan enfermería, computación, administración, algunas laboratorio clínico, farmacia, ¿ya? Contabilidad, perfecto. Miren, esas carreras yo incluso las puedo transformar. Si ustedes me dicen, mira, computación, me parece perfecto, siempre y cuando lo pases a ciencias de la computación y lo que toques en esa carrera sea Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, programación de avanzada, ¿no? Entonces, si tu contenido es el pertinente, no importa que siga llamándose computación, pero la computación que hoy día enseñamos es una computación demasiado básica. Ya no se enseña ese tipo de contenidos. Contabilidad. La contabilidad está desapareciendo. O sea, es un tema legal, pero no un tema necesario en términos de las empresas. Hay softwares, todo está sistematizado. El software puede sacarte el estado de ganancias y precios sin ningún problema. Necesitas al contador para que haga una chequeadita y firme. ¿Ya? ¿Perdón? Así es. Pero si te vas a análisis financiero, de la contabilidad te vas a análisis financiero, entonces te estás desarrollando esa competencia de análisis. O sea, lo que necesita el empleador, la empresa, no es que me cuadren los números, sino que me expliquen esos números, qué me dicen. O sea, ¿qué está pasando con mi costo operativo? ¿Qué está pasando con mi margen de utilidad? ¿Qué está pasando con mi costo financiero? ¿De acuerdo? Entonces, eso es hacer pertinente nuestras carreras. No hay que cambiarlas, hay que entender lo que necesitan. Y hacerlas atractivas es que los chicos se endulcen con nosotros. ¿Y cómo se endulzan con nosotros? Cuando encuentran un espacio creativo. O sea, miren, en todo lo que es servicios, yo tengo 20 años haciendo marketing de servicios. O sea, soy ingeniero mecánico, trabajé en Petroperú, trabajé en el sector textil, un día hice una maestría y me convertí a jefe de marketing de AFP Horizonte, y de ahí no paré a todo el tema de marketing comercial. Y la verdad es que la recomendación es, sin lugar a dudas, el factor más importante cuando uno da un servicio. Entonces lo que ustedes tienen que es convertir su mundo académico en un mundo muy lúdico, muy experimental, muy disruptivo. Los chicos se van a pasar la voz.
y van a pensar, van a sentir que ahí tienen un espacio en lo que ellos son parte de su proceso de aprendizaje. El constructivismo es clave en el proceso de aprendizaje. De ahí, los siguientes factores fundamentales para que esto funcione es el liderazgo del director, la actitud de los docentes y su compromiso, correcto, que normalmente está, y listo, se nos acabó el tiempo, y me quedo con y darle la oportunidad a los chicos de tener unas experiencias reales de aprendizaje. Con esto termino, les agradezco muchísimo por su tiempo, abierto a las preguntas, por favor, muchas gracias. Bien, gracias. Un aplauso nuevamente, por favor, para nuestro expositor, el ingeniero Hans Fresch Hurtado. Muy interesante, definitivamente, esto de la economía naranja, ¿no? Vamos a tener que leer un poco más. Yo tampoco sabía de qué estaban hablando. Bien, vamos a continuar con las exposiciones. Le pedimos, por favor, que pueda tomar asiento. Y tenemos una segunda presentación en esta sala. Espero no equivocarme ahora en el título. La sala 6 nos corresponde el tema evaluación del perfil de egreso en IES y va a estar a cargo del señor Gustavo Luján Sumaeta. Él es coordinador de autoevaluación de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación Superior, la DEA-IES. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en docencia en educación superior, con estudios de doctorado en educación, y ha ejercido la docencia por más de 30 años a nivel de educación básica, nivel de pregrado y posgrado. Y bueno, como les señalamos, actualmente se desempeña como coordinador de autoevaluación de la DEA-IES. Fuertes palmas para Gustavo Luján. Gracias, Germán. Bueno, quiero comenzar primero agradeciendo la oportunidad que me brindan ahora de estar con ustedes, agradeciendo a Otto también, ha sido sumamente interesante y un poco lo que yo voy a tratar de exponer ahora, lo que voy a exponer, tiene mucho que ver con todo lo que nos ha comentado ahora Otto con toda su experiencia. Yo voy a tratar de hacer un poco, siguiendo las indicaciones de Otto, una clase como la que yo soy básicamente profesor, entonces me disculparán si no soy tan formal en esos términos de hacer una exposición un poco magistral. Voy a tratar de hacer una clase y generalmente yo comienzo la clase con algo que nos motive, ¿no? Entonces quiero pasarles un extracto de una película, que es muy interesante, quisiera que la compartamos, seguramente la van a recordar, algunos la han visto, los que son de mi generación la han visto, y luego quisiera que comentemos lo que vamos a ver. A ver. No está saliendo nada.
Bien. Recuerdan, ¿no? Los personajes. Probablemente algunos de ustedes, bueno, cada uno de ustedes tiene su corazoncito, ¿no? Yo tenía simpatía por uno de esos personajes y más bien el otro personaje no me caía nada bien, ¿no? Yo les quisiera hacer una pregunta. Levanten la mano. A ver, vamos a imaginar que tenemos que escoger, luego de una selección de personal, ¿no? Hay una sola vacante y quedan 2 seleccionados, ¿no? Levanten la mano quienes escogerían al coyote. A ver, ¿quiénes escogerían al coyote? Ya veo por ahí algunos están dudando, ¿no? ¿Quiénes escogerían al correcaminos? Los demás no escogerían a ninguno. A ver, la mano. Ajá. A ver, el coyote, otra vez, ya lo han pensado mejor. Ya, ok. Probablemente, en este momento nosotros hemos estado evaluando rápidamente, ¿no? Haciendo una evaluación, ¿no? De, efectivamente, ¿para qué lo voy a necesitar? ¿Cuál es en todo caso, lo que más me importa, ¿no? Si, por cierto, tuviéramos que trabajar solamente con esta persona, o en un equipo, o para producir algo, o para trabajar en una escuela enseñando, tendríamos que evaluar el contexto y el propósito antes de tomar la decisión, ¿no es verdad? Entonces, toda esa reflexión sobre qué cosa es lo que va a primar y va a finalmente constituir un poco lo que comentaba Otto acerca de lo que es pertinente, ¿no? Es o va a ser el insumo para construir el perfil de egreso del que vamos a hablar. Les voy a poner otra pequeña afirmación, ¿no? Y vamos a seguir tratando de llegar al punto de la exposición. Diego, ¿sí? ¿Cerraste la cocina? Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. ¡Qué pena! Te hubiera dado una buena propina. Vamos a volver a repetir porque es importante lo que se escucha al comienzo. Ya no hay nadie, ¿por qué?
Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿seguro que usted no comerá nada? No. Los enanos son 7. Son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también robalo gordo o también bacalao relleno con salchicha cocido en Grand Marnier y además salmón sin grasa. El salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. Una ensalada ligera. Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Bien, interesante, ¿no? Un poco relacionando con el video anterior. Si tuviéramos que pensar, ¿no?, en contratar a una persona, probablemente, y digamos, si se tratara de contratar a alguien que brinde este servicio, una persona que pueda en un restaurante, probablemente tendríamos que considerar una serie de características que deben tener todas las personas que atienden en los restaurantes. Pero tendríamos que ir más allá, ¿no es verdad? El personaje, ¿no?, evidencia una serie de, en principio, una competencia importantísima, ¿no? Porque él va un paso adelante, ¿no? Está pensando un paso adelante las cosas, ¿no? Y rápidamente tiene una respuesta a la situación. Todas estas consideraciones son, digamos, como decía hace un momento, el insumo o los insumos con los que nosotros podemos construir un perfil de egreso que realmente responda a la pertinencia. A veces tenemos la tendencia a pensar que un profesional, ya sea de un instituto pedagógico o un instituto tecnológico, debe simplemente tener lo que el mercado, así en general, está pidiendo, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Yo creo que todo tiene dos caras, ¿no? Y ciertamente cualquier profesional debería tener todo un común denominador a lo que tienen los profesionales, pero si estamos buscando un profesional con valor agregado, ¿no?, tenemos que encontrar primero qué cosa le va a dar valor agregado a ese profesional. Y entonces el perfil tiene esta situación. ¿Quién es este personaje? ¿O a qué se dedica? Un policía, ¿no es verdad? Inmediatamente nos fijamos más o menos cómo está vestido, etcétera, etcétera. Ya, lo que dice la figura es que es un policía. Este personaje, ¿no es cierto? Inmediatamente tenemos un paradigma, ¿no?, de lo que es. Y así podríamos mirar todas las profesiones. Este personaje, ¿no?, una enfermera. Pero ¿qué pasaría si sucede lo siguiente? ¿Se dan cuenta? En el perfil, llamémoslo así, ¿no?, entran muchas cosas. Cuando nosotros tenemos la idea de que una enfermera, un contador, un profesor debe tener ciertas características, tenemos, insisto, que tener cuidado en qué
características, debe tener las características. Es decir, la reflexión que tenemos que tener para construir un perfil de egreso, más aún en estos tiempos, no pasa simplemente por lo que convencionalmente se entiende como competencia, sino, y en el Perú es especialmente importante, el tema de el contexto en cuanto a tiempo y espacio. Fíjense, yo estaba comentando en la mañana acerca de una colega que es enfermera en una región amazónica, y su formación, o sea, digamos, está preparada para ejercer la enfermería en Europa, en Estados Unidos, pero tiene un valor agregado, pues. O sea, su cultura, ¿no?, le ha permitido desarrollar la capacidad, porque se ha formado en un instituto intercultural bilingüe, ¿no?, para efectos de que ella pueda efectivamente servir como enfermera en el hemisferio norte, pero puede eficientemente trabajar en su localidad, porque toda su localidad, ¿no?, es una comunidad yánica, ¿no es verdad?, que tiene no solamente el idioma, tiene una cosmovisión, ¿no?, que no podemos soslayar. La eficiencia de esta enfermera no va a estar dada solamente por el hecho de que conozca todas las técnicas de la enfermería, ¿no es verdad? O el caso de yo como abogado vi una vez un caso interesante de también una enfermera justamente en una zona altoandina, a la cual le iniciaron un proceso porque ella simplemente se negó a asistir a un parto de una comunera aymara, ¿no?, que exigía que por sus creencias el parto fuera vertical, ¿no? Y la enfermera decía, no podemos realizar aquí en La Paz porque no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Probablemente esta profesional tenía efectivamente todos los conocimientos que convencionalmente, ¿no?, se le exige, ¿no?, o todas las competencias que se le exige a una enfermera, pero faltaba ese otro componente. Por eso es que es importante, creo yo, reflexionar sobre cómo construimos, ¿no?, este perfil de egreso. Y así podríamos, por ejemplo, encontrar que este personaje, así como es una reina de belleza, también puede ser una enfermera, ¿no es verdad? Entonces, un poco de eso se va a tratar lo que voy a exponer ahora. Yo he extraído algunos conceptos. Creo que el tema conceptual, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Otto French cuando habla de la comunicación, creo que es básico. Yo, en la experiencia que tengo en la dirección, en el CINEACE, en la dirección de institutos y escuelas, me he encontrado con digamos, el tener que reconocer, ¿no?, que lo que yo creía no era, ¿no? Me he encontrado con colegas en distintas partes del Perú en las que yo hablaba de un concepto y ellos estaban entendiendo otra cosa, porque tenían otro concepto. El concepto de tutoría, por ejemplo, ¿no? El concepto de tutoría se manejaba como consejería, ¿no? En fin, y yo seguía pensando que todos teníamos el mismo entender, ¿no? Y yo creo que en el tema comunicacional es básico que tengamos valga la redundancia, esta base, ¿no?, que nos permita avanzar. Nosotros no podemos creer que estamos avanzando si es que lo primero no está garantizado. Entonces, hay unos conceptos, el concepto de capacidad, el concepto de competencia, el concepto de egreso, el concepto de egresado, el de con grupo de interés y finalmente el de perfil de egreso, que están asociados, ¿no? Y yo voy a tratar de reflexionar. Y digo reflexionar, y subrayo la palabra reflexionar, porque ustedes pueden entrar al diccionario de internet y van a encontrar infinidad de acepciones sobre cada uno de estos conceptos. Lo importante es que toda la comunidad académica y la comunidad educativa en realidad, ¿no?, concilie y lleguemos a un acuerdo de qué cosa entendemos cuando nos referimos a estos conceptos. En general, yo he estado revisando, ¿no?, y me encuentro con esta definición que me parecía especialmente interesante.
La facultad, dice, la competencia es la facultad para articular, dice, con eficiencia un conjunto de capacidades, ¿no? Con el fin de lograr propósitos específicos de aprendizaje, de servicio o productividad, con ética y pertinencia. Yo me acuerdo que alguna vez he estado en una capacitación con maestros de básica y todos me decían la dificultad que tenían ellos por la directiva que venía del ministerio sobre esta transformación de objetivo en competencia, ¿no? Y muchos de ellos terminaban haciendo lo mismo que hacían antes, solo que le cambiaban el nombre, ¿no, verdad? Y eso lo hacían porque tenían un problema con el tema de esta triada entre conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no, verdad? O valores. Mientras que el conocimiento y la habilidad la podían evaluar más o menos de manera objetiva, el problema con los valores era complejo, ¿no? Resulta que uno podía aprobar matemáticas de repente sin saber porque tenía 20 en honestidad, ¿no, verdad? Entonces, y había que promediar, porque así hay que hacer. Entonces, yo sentía que había una pérdida de sentido común, ¿no? Y eso es una cosa que no debemos perder, ¿no? Más allá de nuestras especialidades, debemos pensar, creo yo, es saludable pensar para qué se hacen las cosas. No es una moda simplemente hablar de competencias, es probablemente el resultado del análisis que se hace de un contexto en el que estamos viviendo, de eso que llaman la posmodernidad, ¿no es verdad? Un poco también lo que ha comentado Otto en su exposición. Las capacidades. Primero, el tema ético y de pertinencia, como ustedes pueden ver, por eso es que yo escogí esta definición, me parecía especialmente medular por la coyuntura, además, ¿no es verdad? Si algo estamos hablando hoy día, ¿no? Si de algo estamos hablando hoy día, es de los temas éticos. Con un colega estábamos en debate sobre, pero la moral y la ética es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Yo lo entiendo así, de repente no es una definición completa, pero yo entiendo que la moral es una convención generalizada, ¿no? Esto está bien y esto está mal. La ética, desde Aristóteles además, es la reflexión sobre por qué está bien o por qué están mal las cosas. De tal suerte que, por ejemplo, todos sabemos que robar un banco está mal, ¿no es verdad? Sí, pero entre los integrantes de la banda no se roban, tienen su ética, ¿no es cierto? O sea, hay una reflexión sobre, ¿no? cuál es el bien y cuál es el mal. Esa reflexión, ¿no? Es fundamental, ¿no? Cuando se trata de construir una competencia. Y volvemos a la palabra clave, ¿no? La pertinencia, ¿no? Todo lo que podamos reflexionar debe estar asociado a un para qué y un por qué, ¿no? Todo, no podemos hacer las cosas porque lo dice el libro, porque lo dice Internet, no, miramos nuestro contexto y entonces decimos, esta competencia tiene un objetivo. Las capacidades, finalmente, los recursos para actuar competentemente, ¿no? De eso se trata. Pueden ser habilidades, ciertamente, destrezas y actitudes que juntas o eventualmente separadas permiten la adquisición, adaptación y uso conveniente de los conocimientos y la información para fines prácticos. Algunos me preguntan la diferencia entre destreza y habilidad, ¿no? Ciertamente, y yo he leído algunas también definiciones, parecieran que son iguales y no es lo mismo, ¿no? La destreza quizás está más asociada a una especificidad, ¿no? A que uno es especialmente hábil en algo, ¿no? Las habilidades, de alguna manera, todos tenemos habilidades para distintas cosas, pero si acaso en una de ellas nos destacamos, tenemos una destreza, ¿no? Yo me acuerdo de un amigo mío que era capaz, ¿no? de decir una cualidad especial, no sé, el día, yo le decía, 20 de enero del año 1961, martes, me decía, ¿no? Podía detectar, ¿no? el día exacto, había desarrollado esa destreza, ¿no es verdad? Probablemente la habilidad memorística la tiene, pero en ese aspecto además, ¿no? ha logrado desarrollar una cualidad mayor, ¿no es cierto? Pero también todo eso es un para qué, ¿no? Buscamos nosotros poder utilizar eficientemente conocimientos e información. ¿Es lo mismo? ¿Información es lo mismo que conocimiento?
hay algunos que incluso hablan de que la data no es la información, ¿verdad? El camino es data, información, conocimiento. Nos podemos quedar incluso en uno de esas etapas. A veces creemos, yo he visto planes de trabajo donde se plantean datas, ¿no? Una cantidad, ¿no? La cantidad ciertamente tiene su utilidad, pero puede no servir para nada si no la asociamos con una información determinada. La data es parte de una información, ¿no? Que es la parte probablemente cuantitativa, ¿no? Que asociada a la parte cualitativa va a darnos la información. Pero esa información va a tener o no utilidad en tanto y cuanto se convierte en un conocimiento, que ya pasa por otros factores que en un momento vamos a reflexionar también. Capacidades para alcanzar la competencia. Hemos hablado de las competencias técnicas, ¿no? Que básicamente son las habilidades y destrezas referidas específicamente a la especialidad del ejercicio del oficio o la profesión. Pero aquí es donde estábamos comentando en virtud de lo que habíamos escuchado de Otto, ¿no? Las competencias para la empleabilidad. Entonces, yo he estado tratando de observar y de leer todo lo referido a esto y he llegado a esta conclusión. Hay, por cierto, intelectuales, personales, de emprendimiento, organización, interpersonales y tecnológicas. De repente hay otra más, pero a mí me han parecido estas relevantes. Ciertamente las intelectuales están referidas a procesos de pensamiento para usarse con un determinado fin, ¿no? Y entre esas tenemos las que permiten la toma de mejores decisiones estratégicas o contingentes según el caso. ¿Qué cosa es estrategia? A veces confundimos el concepto de estrategia con el concepto de técnica, con el concepto de táctica, ¿no es verdad? Y se habla incluso el otro día escuchaba un comentario en virtud de nuestro campeonato mundial de este señor Granda y otros que han pasado, digamos, casi inadvertidos por el triunfo futbolístico, pero el ajedrez es el deporte ciencia, el deporte estratégico, ¿no? Fundamentalmente porque tiene 4 variables, a diferencia de todos los demás juegos de mesa, el ajedrez tiene 4 variables a resolver. Una primera variable, como ustedes saben, es el valor de la pieza misma, ¿no es verdad? Un peón vale menos que una torre. Pero hay una segunda variable importante, que es el valor de posición de la pieza. La pieza colocada, el peón colocado en una parte del tablero, es clave probablemente para el jaque mate, ¿no? Entonces un jugador podría dejarse comer una serie de piezas con tal de colocar el peón en la posición que él quiere para efecto de lograr el objetivo. Una tercera variable importantísima, ¿no? Estratégica, es con quién estoy compitiendo, ¿no? Si yo tengo un rival que tiene, digamos, el estilo, ¿no? Del ataque, incluso se ponen nombres, estilo francés, el estilo alemán, ¿no? Entonces yo puedo tomar decisiones en virtud de eso, ¿no? Ser más agresivo, ser más defensivo, etcétera, etcétera. Pero hay una cuarta variable que es determinante. Y es tan determinante que el mismo juego del ajedrez oficial ha establecido un aparato que colocan en la mesa. Ustedes han visto, hay un reloj doble además, que tiene botones, de tal manera que cuando yo realizo una movida, ¡pac!, aprieto el botón para que corra el tiempo del rival, ¿no? Y el reglamento establece además, ¿no?, que hay penalidades si yo, por cierto, me paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo es el determinante para tomar decisiones. Luego, una capacidad fundamental es poder, por ejemplo, dosificar los tiempos. Yo no sé si la tengo muy bien, yo por eso les pido a mis colegas que me ayuden si estoy con los tiempos, porque hay algunos que sí, que tienen no solamente reloj biológico, sino que saben administrarse. Entonces, en un lapso de tiempo colocan lo que van a decir, ¿no?, en su dimensión y son eficientes para transmitir lo que quieren hacer. Hay otros que no podemos hacer eso, ¿no?, y que tenemos que probablemente trabajar para desarrollar esa capacidad. Hay la capacidad de memoria y concentración para atender la solución de problemas con creatividad y sentido de oportunidad. Hablábamos de los jóvenes de ahora, ¿no? Mi hija es capaz de hacer 5 cosas a la vez. Dicen que es una característica femenina, no lo sé, pero
Yo he visto otras personas, mujeres mayores, y no tienen tanto esa capacidad de hacer 4 o 5 cosas a la vez, ¿verdad? Televisión, su smartphone, hacer su tarea, todo al mismo tiempo, escuchar música, todo al mismo tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que no, que están distraídos, y te vas a distraer. Y le pregunto y sabe perfectamente de qué cosa está pasando en cada uno de esos escenarios, ¿no? Probablemente nuestras generaciones tengan eso, y otra vez, tenemos que pensar en términos de con quién estamos trabajando, ¿no, verdad? Personales, referidas a la conducta esperada en ambientes de trabajo, ¿no? En ambientes de trabajo, tanto a nivel de los institutos pedagógicos como tecnológicos, ¿no es verdad? Hay, por cierto, un ambiente de trabajo. Hay un poeta peruano que comentaba él, Martín Adán, decía una frase muy bonita que decía: todo estar es de escuela inadvertida, todo educa. A veces pensamos que la educación tiene que ver con lo que hace el profesor, ¿no es verdad?, con lo que hace el programa, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de las personas que están influyendo sobre los estudiantes, ¿no? Yo siempre les pregunto a mis alumnos, a la segunda o tercera semana les pregunto si saben el nombre de la persona que limpia el aula, ¿no? La persona que contesta el teléfono, el señor de seguridad. Todos ellos están educando a este profesional, que probablemente va a ser un especialista, un tecnócrata, ¿no es verdad?, pero también podría ser un miserable, ¿no es verdad? Entonces tenemos que formarnos, ¿no?, con la conciencia de que se está construyendo una integralidad, ¿no? Se habla del dominio, la templanza y el dominio de las emociones. La templanza es esa virtud cardinal que decían nuestros abuelos, ¿no? Esa capacidad de controlar el demonio interno, ¿no? Todos somos seres pasionales, ¿no es verdad? Terminamos a veces actuando por pasión, ¿no? Y después, cuando ya baja la pasión, nos preguntamos por qué hemos hecho esa tontería, ¿no? Pero estamos enamorados, pues estábamos enamorados. Y entonces, es una enfermedad, pues ya, ¿qué podemos hacer? Esos son los síntomas. Pero no, ciertamente la templanza en un ambiente de trabajo es importantísimo, porque hay el trabajo bajo presión. Tenemos que cumplir metas, tenemos que lograr ciertas cosas. A mí me pasaba, ¿no?, que yo podía hablar de educación horas, ¿no? Llegaba a mi casa y mi hija no sabía cómo hacer que hagan las tareas, me ponía loco, ¿no? Y podía hablar de las teorías, o sea, hay un tema que nos hace humanos, justamente, que es este control, este liderazgo de nosotros mismos, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no?, como hay otros tipos de inteligencia y adaptación a cualquier cambio, sin perder el sentido ético, otra vez, ¿no? Yo soy un convencido de que, como decía Cristo, 700 veces 7, tenemos que la palabra funciona, ¿no? En un contexto como el que estamos viviendo. El otro día en internet, hace 2 días, un amigo me ha posteado una foto que me ha conmovido, ¿no? Una foto en la que se ve a un vendedor de periódicos aquí en Lima que pone sus periódicos, ¿no?, para que la gente los recoja, y ha puesto una bolsita, ¿no?, y pone su letrero y dice, para que pongan ahí la plata. O sea, este señor todavía cree que las personas somos honestas y que vamos a recoger el diario y vamos a poner lo que corresponde ahí y que nadie se lo va a llevar. Creer en la honestidad no es en todo caso una cosa menor hoy día, ¿no? Probablemente hoy necesitemos Quijotes más que antes, pero es que es lo que le da sostenibilidad a nuestra sociedad, ¿no? Inteligencia emocional, adaptación a cualquier cambio sin perder el sentido ético y la integridad en la conducta personal en todos los contextos sociales. Por cierto, el emprendimiento, hoy día se habla mucho de emprendimiento, habilidades para tomar la iniciativa e implementar alternativas con autonomía para servir o producir. En los institutos yo veo a veces que con el tema del emprendedurismo decimos, sí, pues tenemos, estamos emprendiendo, ¿no?, negocios, ¿no?, y eso está excelente. De hecho, la idea es formar no para buscar trabajo, sino para crear trabajo. O sea, que nuestros estudiantes salgan con la idea de que ellos pueden dar trabajo y no ir a buscarlo necesariamente, sin que sean excluyentes, porque buscar trabajo implica también un crecimiento personal. Pero hay que creer en uno mismo, esa confianza es la que tenemos que desarrollar.
Y por cierto, el emprendimiento, para hacer un negocio, se construye en el emprendimiento para ordenar las cosas propias, el emprendimiento para cumplir de manera original lo que se nos ha pedido, o el emprendimiento para hacer algo que no se nos ha pedido, ¿no? Y acaso innovar, ¿no? Que es el concepto que estábamos comentando. Esto finalmente es la proactividad. La capacidad de gestión y control para asumir responsabilidades de cualquier nivel y ante cualquier circunstancia imponderable. Aquí hay una palabra que yo lo hubiera puesto en negrita, ¿no? Que es el concepto de responsabilidad. Hoy día mucha gente dice, yo asumo la responsabilidad, ¿no? Pero asumir la responsabilidad, por cierto, es responder, no necesariamente es hacer las cosas. A uno cree que, no, yo no quiero esa responsabilidad porque cree que uno tiene que hacer las cosas. Yo cuando en la aula pido, a ver, voluntarios para ser delegados, no quieren, no, porque es más trabajo, ¿no? Entonces, no es necesario, hasta que les explico, y recién ahí ya todo el mundo quiere participar, porque la responsabilidad es justamente eso, el que haya una persona que responde sobre un tema específico. Asumir el reto de responder, por cierto, implica que uno va a estar atento, ¿no? a todo lo que se refiere a ese aspecto específico. Organización, ¿no? No tenemos mucho tiempo, sino hay una película muy simpática que habla sobre la organización de las hormigas, de los pingüinos, de los cangrejos, lo pueden buscar en YouTube, muy interesante. Capacidad para estructurar estratégicamente actividades personales, procesos productivos o de servicio. Capacidad para ordenar, jerarquizar, articular, dosificar. Dosificar es, por lo menos en mi caso, es una cosa que tengo que trabajar, ¿no? A mí me resulta muy difícil dosificar cualquier cosa, siempre termino, hasta cuando como, termino comiendo todo y dejo, ¿no? Y no dosifico. Probablemente eso tenga que ver con un aprendizaje que viene muy atrás, ¿no? Capacidad para sistematizar experiencias y proyectos. Hacemos un montón de cosas a veces importantes en los institutos. Y por ejemplo, hablando de esto de investigación aplicada, caray, decimos, no hacemos investigación aplicada. Yo empiezo a preguntar y veo que un montón de profesores, ¿no? En sus cursos están, ¿no? Encontrando con los alumnos haciendo trabajos que solucionan situaciones, porque de eso se trata finalmente la investigación aplicada, ¿no? Encarar un problema real y encontrarle una alternativa de solución, ¿no es verdad? Lo que pasa es que tiene que ser sistemático, pues, o sea, no puede ser pues un exabrupto, una idea así que me salió la inspiración, no es así, ¿no? Sistematizar las cosas entonces es importantísimo. Capacidad para potenciar y optimizar recursos. ¿Hasta cuánto estamos mirando realmente lo que tenemos? A veces construimos el perfil de egreso, ¿no? Aspirando a cosas que de repente ya las tenemos, ¿no es verdad? Hay cosas que tenemos en nuestras instituciones que hay que aprender a valorarlas, y la primera de ellas es las personas mismas, ¿no? Estamos buscando tener aulas, tener aparatos, ¿no? No podemos porque no tenemos tal laboratorio, sí, pero hay personas, ¿no? Los griegos educaban sin aulas, ¿no? Peripatéticos, ¿no? Caminaban y iban educando sin aulas. Yo lo que creo es que hay que empezar a mirar también las fortalezas y valorarlas, no mirar solo lo negativo. Capacidades interpersonales. Hoy día, como comentaba también Otto, todos estamos conectados con los aparatos. Hoy día los aparatos, como dicen, no me acuerdo quién lo decía, los aparatos de comunicación acercan a las personas lejanas y alejan a las personas cercanas, ¿no? Nos pasa, ¿no? Constantemente. Estamos a veces en silencio en nuestra casa, como le pasa a él con su hijo, ¿no? Me pareció muy representativo de lo que nos ocurre, ¿no? A mí también me han pasado cosas así, y una vez he entrado a un aula, pero fíjense cómo es el tema del prejuicio, ¿no? Y una vez entré a un laboratorio y vi a 2 niños, ¿no? Y estaban haciendo eso, estaban chateando, estaban sentados al lado, estaban chateando uno al lado del otro, ¿no? Y yo me indigné, fíjense cómo hay que pensar bien las cosas, y me acerqué y les dije, pero ¿cómo es posible? ¿Ustedes no hablan entre ustedes? Y uno de ellos me dijo, lo que pasa es que estamos en un foro. O sea, habían otros, estaban involucrados ahí, ¿no? Pero yo de plano pensé, no, ¿cómo es posible? Yo me iba a poner a, ¿no? Pero es que también es parte de la realidad en la que se está viviendo hoy día.
capacidad para comunicación eficaz y asertiva, ¿no? Que siempre escuchamos estas palabras de la asertividad, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo a la vez. Hoy día en las empresas se habla de esta dicotomía entre hacer que la empresa trabaje en equipo o la meritocracia, ¿no, verdad? Siempre decimos que hay que ser meritocracia y hay que hacer trabajo. Cuando empezamos a reflexionar sobre cada uno de esos conceptos nos encontramos que hay una contradicción. Si acaso trabajamos en equipo, va a ser bien difícil, ¿no?, enfocarnos en la meritocracia, porque probablemente ahí en el equipo el triunfo es total de todos y el fracaso también es de todos. Pero si nos enfocamos en la meritocracia, por más buena leche que tengamos, no sé qué, mi compañero es mi competencia, entonces yo tengo que, ¿no? Probablemente eso se mitigue cuando uno sea consciente que la principal competencia es con uno mismo, ¿no, verdad? Pero eso es producto ya no solo de una reflexión, sino de que los líderes en este caso, ¿no?, lo transmitan con el ejemplo, ¿no, verdad? Ciertamente uno debe poder desarrollar capacidad ya para liderar o ya para ser liderado, ¿no?, que también es una capacidad importante. La capacidad para el manejo de conflictos y adaptación a distintos entornos sociales, ¿no? Esta cosa que debemos tener todos de mirar siempre la botella casi llena, ¿no? No enfocarnos en cuál es el problema, sino en la solución de las cosas. Finalmente, las tecnológicas, la capacidad para desarrollar soluciones sistémicas a partir de recursos y aplicaciones tecnológicas, se revela en aquella capacidad de aprovechar herramientas informáticas, transferencia de tecnología, ¿no? Dicho sea de paso, cuando hablemos de tecnología, por favor, porque a veces uno piensa en tecnología computadora. Caray, la tecnología no es computadora, la computadora es un instrumento de la tecnología, el arco y la flecha de tecnología, ¿no? La tecnología viene de tecné, de una forma, ¿no?, de lograr un objetivo. Los ingenieros de sistemas, que no son ingenieros informáticos, podrían trabajar sin computadoras. El cuerpo humano, ¿no?, funciona sin computadoras, ¿no? Tiene sistemas y tiene aparatos que se relacionan de manera funcional y lógica, ¿no es verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Lo que pasa es que, otra vez, no reflexionamos y empezamos así en línea a hacer lo que dice la directiva, lo que dice. Eso es, yo creo, el principal reto, pensar en las cosas que hacemos. Y ahí viene este concepto. Podría ser discutible, no es la Biblia, esa es la manera como nosotros pensamos que debe ser manejado esto. El perfil de egreso, finalmente, es el ideal, el proyecto. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y para eso, a partir de ahí, vamos a construir una serie de acciones, actividades, plan de estudio, etcétera, etcétera. Vamos a considerar materiales humanos, ¿no?, y por cierto, materiales físicos, infraestructura, etcétera, etcétera, para conseguir eso que queremos, ese ideal. El profesional técnico, ¿no?, en un instituto tecnológico, o el educador en un instituto pedagógico que esperamos formar. Esto implica toda la reflexión inicial, implica, por ejemplo, usar al correcaminos, usar al coyote, usar al mozo, ¿no?, para reflexionar finalmente qué es lo que queremos. El perfil de egresado, en cambio, fíjense la diferencia, egreso y egresado, es la realidad, el resultado, queremos esto, pero nuestro trabajo da como resultado esto, que es la realidad, ¿no? De tal suerte que lo que después de desarrollar e implementar el plan de estudios y las estrategias previstas, logramos. Ya, entre estos dos conceptos, vale decir, entre egreso, perdonen, ya veo que ahí están todos con sus aparatos, ahí está. Por si acaso estoy aquí, ¿ah? Yo pensé que estaban tomando fotos a mí. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a compartir, ¿no? ¿No, Germán? Vamos a compartir esto, así que va a estar disponible todas estas presentaciones, así que también... ya, vamos rápidamente porque me queda muy poco tiempo. Ya les recuerdo que yo no tengo mucha habilidad para dosificar las cosas, así que quiero pasarles un videíto final, además. Además veo que hay hambre también. A ver, egreso menos egresado, plan de mejora. O sea, hay un diferencial entre lo que yo quiero y lo que logro. Yo quiero el 100% de este profesional y consigo el 70%. ¿No? Esa información la tenemos que recoger de varios lugares.
principalmente, ¿no?, de aquellos que se benefician de nuestro servicio, que como bien dijo Otto, no es el estudiante, es probablemente el lugar donde trabajen, ese lugar donde trabaja ese profesor, esa empresa donde trabaja ese técnico. Nos van a decir en qué cosa, ¿no?, estamos ok y qué cosa nos falta mejorar, ¿no? Y eso nos va a permitir desarrollar nuestro plan de mejora en todos los aspectos de los estándares, que es donde quiero llegar. El perfil de egreso, entonces, es la visión común e integral de lo que deben lograr los estudiantes al término de la formación profesional. Esta visión permite unificar criterios, etcétera, etcétera, y otra vez llegamos a pertinencia como respuesta a las demandas laborales y sociales del mundo de hoy. ¿Ya? Tengo que avanzar rápido. Es entonces el insumo fundamental para elaborar el plan de estudios. El perfil de egreso es el insumo fundamental. O sea, partimos de lo que queremos lograr. No es que empezamos a hacer las cosas, ¿no?, de abajo, sino eso es lo que queremos lograr. Ya, para eso, ¿cómo vamos construyendo nuestro edificio? En la Ley General de Educación habla de estos aspectos: el desarrollo personal, el ejercicio de la ciudadanía, la vinculación con el mundo del trabajo y la participación en la sociedad del conocimiento. Creo que si nosotros nos concentramos en estos 4 aspectos para construir ese perfil de egreso, nuestro perfil de egreso va a ser más pertinente, ¿no? Por eso es importante estos conceptos. Voy a avanzar rápido. Como les digo, esto va a estar colgado para todos ustedes. En la matriz del nuevo modelo de acreditación, por ejemplo, los estándares 4 y 5, en la dimensión estratégica, se refieren a la pertinencia y a la revisión. En otras palabras, por un lado es la construcción del perfil, que debe ser resultado de una reflexión, como he subrayado. Pero luego de que ya tenemos el perfil, tenemos que estar revisando, porque todo cambia. Ahora, cuidando de dosificar, porque tampoco vamos a pasarnos cambiando todo a cada momento, ¿no es verdad? No, tenemos que darnos un tiempo razonable, 2, 3, 4 años, 5 años, ¿no?, para revisar si es que nuestro perfil de egreso merece cambios sustantivos. La revisión no implica cambio, ¿eh? Cuando dice hay que revisar es porque hay que... No, de repente nuestra revisión conduce a que se mantiene lo que pensamos, pero tenemos que estar atentos, moscas, como dicen los muchachos, ¿no es verdad? De eso se trata. El estándar 4, la pertinencia, dice todo lo que el programa hace o propone está o debe estar en función de lograr un profesional que termine su ciclo formativo con características claramente vinculadas a las necesidades económicas y sociales, ¿no? Por eso, y ahí viene lo que les había comentado, esta percepción es producto de un análisis sesudo de los indicadores de empleabilidad, del contexto en el que se desarrolla el programa y su realidad local, nacional, regional y global, ¿no? Grupo de interés, que ya voy a avanzar rápidamente. Grupo de interés en muchos lugares del Perú se confunde, pero deben tener ustedes claridad que el grupo de interés, como vuelvo a subrayar y a mencionar lo que ha dicho Otto, es finalmente el beneficiario. No es el alumno, no es el profesor, es el beneficiario. El grupo de interés probablemente sea la escuela donde van nuestros profesores. El grupo de interés va a ser la empresa, ¿no? Va a ser el instituto o la entidad pública donde trabajen. Esos son el grupo de interés. La revisión, el contexto y la realidad cambiante, ¿no? Y la necesidad de actualización, que expresa una dinámica empática, es decir, estamos constantemente tratando de empatar con lo que nos dice el contexto social o acaso también el mercado, ¿no es verdad? Yo solamente quisiera que anoten esto último. Los estudiantes deben participar de esa reflexión estratégica. O sea, no nos quedamos nosotros entre nosotros. Los estudiantes deben tener opinión sobre eso. Eventualmente tenemos que estar preguntando cómo ven su contexto, si acaso lo ven además, y entonces sea necesario ponerlos en autos de dónde están y a dónde van, ¿no? Es importante eso. El abordaje dinámico del modelo supone relacionar el estándar 5 con estándares 33 y 34, que vale decir son los que están en la verificación del perfil de egreso, ¿no?
es en el desempeño, en el escenario mismo del trabajo, que se validan las competencias adquiridas, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar, antes de terminar, les voy a pasar una pequeña película, muy pequeña, porque así es como quisiera cerrar. Todo lo que podemos hablar sobre, o podemos pensar sobre qué queremos lograr, se reduce, o debiera, no reducir, pero sí debería estar enfocado desde esta perspectiva. Por favor. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien, para cerrar, solamente una palabra, ¿no? El perfil de egreso probablemente esté asociado al concepto de pertinencia. El perfil de egresado tiene que estar asociado al concepto de confianza, ¿no? Y la confianza la podemos asumir desde dos perspectivas. Yo confío en este profesional porque técnicamente es competente, pero confío más en este profesional porque humanamente es competente. Si nosotros conseguimos las dos cosas, entonces nuestro perfil de egreso y nuestro perfil de egresado van a empatar. Será momento entonces de plantear un nuevo, ¿no?, derrotero. Si nosotros logramos transmitir eso
desde los institutos pedagógicos como de los tecnológicos, ahora que todo el mundo reconoce la importancia de los institutos para la realidad nacional, realmente vamos a hacer eso que llaman la revolución artesanal, ¿no? Y no vamos a estar en esta situación lamentable en la que nos encontramos hoy. Bien, bueno, yo tengo esperanza de que hayamos podido contribuir, les agradezco en todo caso y más nada, muchas gracias. Póngate con él, pues, para… Bien, vamos a hacer un alto en este momento. Agradecemos las dos presentaciones, obviamente, ¿no? Creo que la participación de ustedes ha sido importante y los invitamos a pasar al refrigerio y vamos a regresar en media hora. ¿Cómo es el programa?